¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la era de Nintendo Entertainment System. Vamos siendo honestos, incluso con el boom que significó Table Tennis o los ya licenciados Pong para otras consolas de videojuegos, la tercera generación tuvo quizá el papel más importante en la historia de la industria de los videojuegos. Déjenme decirles, si bien las dos generaciones anteriores giraron en torno a un videojuego, esta fue solo la chispa de una carrera entre desarrolladores de consolas. Lo más triste de todo es que, si bien hubo gratas sorpresas, entre la segunda y tercera generación de videojuegos se presentó una crisis. Esta crisis tuvo mucho que ver con las decisiones de la empresa, que para entonces aún seguía siendo parte de Warner Communications. Aunque había varias razones principales para la crisis del 83, el principal motivo fue la gran cantidad de consolas. Pero sobre todo la gran cantidad de juegos de mala calidad que salieron para las mismas. Así que con la película de Star Wars, los desarrolladores de videojuegos de la época se hicieron de varios gameplays y con pequeñas variaciones hacían su propia versión o refrito de un juego, ensalzando lo que sería una guerra de juegos clónicos. Sin embargo, el que tuvo gran culpa de esto fue Atari. La gran cantidad de videojuegos se debió al maltrato que en un inicio tuvo para con sus desarrolladores. Y habíamos hablado de esto en los capítulos anteriores de esta saga. Estos desarrolladores impulsaron la creación de varias empresas de desarrollo que, queriendo una rebanada del pastel, comenzaron a producir una gran cantidad de juegos de malísima calidad. Y volvemos a decir, la culpa de todo la tuvo Atari. En vez de básicamente impulsar a que sus desarrolladores renunciaran, lo que debió hacer fue patentar el diseño de juegos para su plataforma. Así, la gran cantidad de desarrolladores no podrían diseñar tan libremente sus malísimos juegos y sus respectivos clones de quizá peor calidad. Ahora, Atari no estaba del todo mal, básicamente porque reconocía su error. Es por eso que puso toda la carne al asador con sus conversiones del para ese entonces famosísimo Pac-Man. Pac-Man era famoso en los salones de recreativas de ese entonces. Gozaba de gran reputación, pero sobre todo de gran aceptación. Es por eso que Atari creía que si porteaba este juego para su consola de sobremesa, las personas sin duda la comprarían para no tener que ir a los salones de recreativas para disfrutarlo. Pensaba que si el videojuego estaba disponible para jugarse en casa, tanto las ventas de la consola como del juego se dispararían. Aunque básicamente esto era una idea estupenda, cometió el siguiente error. Todd Fry, quien era el encargado de esta misión de rescate, fue puesto a trabajar en una consigna de calidad contra rapidez, en donde con una fecha límite que cualquier desarrollador consideraría ridícula, terminó entregando el prototipo de este juego en vez de tener el tiempo suficiente para portearlo con una buena calidad y sobre todo libre de errores de ejecución. Atari comenzó con una agresiva campaña de marketing que prometió un juego de buena calidad, pero sin darle a Fry la oportunidad y el tiempo necesario para hacerlo correctamente. El prototipo entregado no tuvo tiempo de pasar por control de calidad y mucho menos de testeo y depuración, así que terminó saliendo al mercado en 1980 con una mala jugabilidad, un conjunto de sonidos considerados bastante raros y una gama de colores igual de irritantes, pero sobre todo con una buena cantidad de bugs que hacían bastante difícil para el jugador disfrutar del juego en sí. Claro está, se parecía solo un poco a su versión de arcade. Pero esto no impidió que se convirtiera en el juego más vendido en la historia de la consola, con un total de ventas de 7.717.700 copias. Esperen, no se dejen llevar por las cifras. Atari mandó a hacer 12 millones de cartuchos de Pac-Man, lo que quiere decir que anticipaban una venta mucho mayor de la que se presentó. Es decir que, a pesar de ser el juego que más ventas presentó para esta consola, fue un éxito a medias. Pero, ¿por qué se dio esto? Bueno, ya lo habíamos mencionado. La mala portabilidad, los bugs, los colores y los sonidos fueron los responsables de que muchos de los compradores devolvieran el cartucho. Aunque un año después intentara enmendar el error de Pac-Man con Mrs. Pac-Man, la verdad no estuvo ni siquiera un poco cerca de los más vendidos. Sin embargo, Atari no se daba por vencido.
La gran popularidad de la película de Steven Spielberg, E.T. el extraterrestre, llevó a los directivos de Atari a pensar que sería buena idea portear la película a un videojuego de la consola. Así que se esperaba que para la Navidad de 1982 este juego rompiera récords de ventas. Atari encargó el desarrollo de este videojuego a Howard Scott, pero una vez más, Atari mostró que no tiene respeto por los tiempos de desarrollo, dándole tan solo 6 semanas para que terminara el juego. El resultado, una trama casi inexistente, gráficos abstractos, por no decir bastante malos, un gameplay poco entendible y con bastantes y absurdos bugs que hacían el juego prácticamente injugable. Aunque las ventas del juego no estuvieron del todo mal. Solo se vendieron 1.5 millones de cartuchos de los 5 millones destinados para la venta, y E.T. the Extraterrestrial se convertiría en el peor juego de la industria de los videojuegos hasta la fecha. Aquí fue donde la leyenda urbana de los videojuegos cobró vida, rumorándose que las malas ventas del videojuego de E.T. llevaron a la necesidad de enterrar los cartuchos que no se habían vendido en el desierto de Nuevo México. Microsoft en el año 2013 ordenó una excavación para confirmar este rumor, lo cual llevó al descubrimiento de los cartuchos enterrados el 26 de abril del año 2014. Sin embargo, el declive de Atari ya estaba escrito. Esto dañó de tal manera a la empresa que se presentaron pérdidas por $536 millones en 1983. Esto habría sido pieza clave para la crisis de los videojuegos. Muchas empresas de producción de consolas básicamente desaparecieron y muchas otras tuvieron que dejar la producción por la caída inminente del interés del público en los videojuegos. Y bien, aquí es lo que podemos llamar el momento de la felicidad. La entrada triunfal del Nintendo Entertainment System. Si bien Famicom tuvo a bien buscar la ayuda de Atari para comercializar su consola NES, la cual era la Famicom lanzada en Japón pero rediseñada para el mercado americano, Atari tuvo un lapsus brutus al negarse a participar en esta comercialización. Las negociaciones no caminaron del todo bien y quizá un golpe de orgullo que le valió su salida de las ganancias del mercado de los videojuegos por unos años más. Nintendo decidió comercializar su consola NES por ellos mismos y no lo hicieron del todo mal. Comenzaron con 100,000 unidades como envío inicial y de ahí en adelante la consola no dejó de venderse hasta la salida de su sucesora. Salía a la venta en 2 paquetes distintos. Una con Rob, un robot que podría reaccionar a los destellos de la pantalla en el juego de Gyromite, incluía la pistola Zapper y el famosísimo juego Dog Hunt. Claro está que también incluía un par de gamepads. Y la otra que no contenía ningún juego, solo la consola con gamepads y el conector de corriente y video. Sin embargo, continuaron cambiando los juegos y accesorios incluidos para darle más variedad a los paquetes. Quizá el más conocido, y el cual fue un éxito en ventas, fue el que se lanzó en el año de 1988, de nombre Action Set. No era otro que el que incluía un cartucho de multijuegos con el juego Super Mario Bros. Y el juego Dog Hunt. No cabe duda que la inversión de Nintendo en el mercado americano había hecho resurgir en el público el interés por las consolas de sobremesa, sacando a la industria de su crisis y revitalizándola año con año hasta la fecha. Pero es necesario comentar algo. En gran medida el éxito de Nintendo, quien en la crisis básicamente formó un monopolio, se debió principalmente a los contratos de exclusividad que firmó con las desarrolladoras de videojuegos. Nintendo estaba decidida a no cometer los errores de sus antepasados, es decir, Atari, quien nunca apoyó a los desarrolladores third party, o sea, a los desarrolladores externos a la compañía. Lo que hizo Nintendo, por el contrario, fue organizar una serie de reglas para los desarrolladores independientes. Controlaba estrictamente la producción de los cartuchos, así como el hecho de agregar un contrato de exclusividad con la compañía. ¿Quién iba a pensar que entre estas compañías estaría la famosa Activision, que surgiera luego del desacuerdo de desarrolladores de la compañía Atari? Ahora, Atari estaba también en la tercera generación de videojuegos. Sin embargo, no tenemos muchos datos sobre ella, la cual desde que salió fue en picada y adivinen por qué. Básicamente, aunque Atari intentó recuperar su supremacía, se dio cuenta de esto, y al negarle a Nintendo a ser la distribuidora en Norteamérica de su consola NES, vendría con complicaciones. Como ya les mencioné, el NES tenía contratos de exclusividad, y ellos ya habían demostrado que el mercado de videojuegos no había muerto con la crisis del 83. Y pues Atari, con la versión del Atari 7800,
Básicamente no tenía ningún buen desarrollador que le sacara adelante su consola. El NES tenía el 70% del mercado americano, Sega el 20% y el resto quizá lo tenía Atari. Taito, Namco, Capcom y Activision habían firmado ya un contrato de exclusividad con Nintendo. Entonces, ¿de dónde iban a sacar buenos juegos Atari? Es por eso que la historia le demostró a Atari que hay que darle su lugar a los desarrolladores de videojuegos. Ahora, Nintendo dominó el mercado desde su salida hasta la salida de Sega Mega Drive. En ese entonces es cuando Nintendo por fin pudo tener un rival que lo hiciera comercialmente hablando mejorar tanto en sus consolas como en su desarrollo. Pero Mega Drive pertenecía ya a la cuarta generación. Entonces, ¿qué fue lo que presentó Sega? Sega inició también en la tercera generación, primero con su modelo SG-1000 que salió al mercado nipón en el mismo 1983. Sin embargo, esta como tal nunca pisó suelo estadounidense. A esta se le llamó la Mark I y poco después sacó una casi idéntica Mark II y lógicamente le seguiría una Mark III. Desafortunadamente ninguna de estas tres representó competencia para Nintendo, además de que no tuvieron éxito a nivel comercial en el mercado japonés. Fue entonces que Sega rediseñaría su Mark III para presentarla fuera de Japón como la Master System, y aunque tenía superioridad técnica comparada con la NES, la Master System se consolidó como la única competencia para la empresa de Nintendo. Aunque la Master System no tuvo mayores alegrías, sí tuvo a Sonic the Hedgehog. Y si bien es uno de los juegos favoritos, no cabe duda que Super Mario Bros. Tiene un lugar en nuestro corazón de gamer. Y si pensabas que esto había sido todo de la tercera generación de videojuegos, déjame detenerte un poco con el nombre de nuestra siguiente consola: Game Boy. La tercera generación de videojuegos no solo trajo consolas de sobremesa, también vio el inicio de las consolas portátiles. Nintendo sacó el 21 de abril de 1989 la consola portátil que, si bien era un prototipo, al día de hoy ostenta el tercer lugar de la consola más vendida en la historia de los videojuegos. Entre los cartuchos más vendidos de Nintendo figura principalmente con el que salió al mercado en su manera inicial, el Tetris, el cual es el juego mejor vendido de la historia de Game Boy, seguido solo por la serie de Pokémon y los Super Mario y Super Mario Land. A pesar de que en sus inicios su pantalla solo presentaba una escala de 4 tonos de grises, el gameplay de Nintendo siempre ha cautivado a sus seguidores. Otra consola portátil que aparecería en la tercera generación de videojuegos sería la Atari Lynx, la cual sería la primer consola portátil con un LCD a color. Esta era superior a la Game Boy en características técnicas, pero realmente no tuvo el éxito que se esperaba. Dos puntos importantes a los que se les atribuye su fracaso era su excesivo tamaño y su elevado precio. Detalles menores serían el elevado consumo de baterías. Sin embargo, lo mejor de esta consola fue Ninja Gaiden 1 y 3, Mrs. Pac-Man y el épico Double Dragon. Gracias por ver este episodio, espero que te haya gustado la tercera generación de videojuegos. Sin duda que Nintendo Entertainment System forma una parte muy especial de la infancia de muchos de nosotros. Mantente al tanto y espera la siguiente entrega de la historia de los videojuegos para que conozcas un poco más la historia de nuestras consolas. Muchas gracias por ver este capítulo. Recuerda que ya están disponibles en las tiendas las playeras oficiales del canal. El link está en la descripción. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Gilberto Bustos Acuña, para Sam Carrillo, para Michelle Altamirano, para Sharon Pinenla y por último un saludo para Henry Jerónimo. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.